Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Avión te contaré nuestro viaje en American Airlines haciendo Santiago, Dallas, Tokio, Narita, 2 vuelos, y en Tokio te contaré todo lo que hicimos en ese primer día. Vuelos de American Airlines desde Chile a Japón, 18.000 kilómetros y casi 23 horas de vuelo. Día domingo 27 de octubre 2024, llegamos en un transporte privado, un transfer, al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, al Terminal 2, donde funcionan los vuelos internacionales, el nuevo terminal que tiene nuestro querido aeropuerto. El nombre oficial es Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, también Aeropuerto Pudahuel, por la comuna donde está emplazado. Primera vez en mi vida que viajo tan lejos en el aeropuerto. Junto con ver las pantallas de los vuelos, ubicamos en otras pantallas el counter de la aerolínea donde debíamos dejar las maletas, que en nuestro caso era el módulo de la letra B. El check-in lo hicimos en la aplicación de American, aunque a mí me falló al principio, y en estos lugares están las personas que reciben tus maletas, el equipaje de bodega. Existen unas máquinas, unos tótems de autoservicio para hacer todo el trámite de etiquetar tus maletas. Belén, mi hermanita, hizo todas estas gestiones, ella sabe usar estas máquinas. Incluso hay una balanza para que puedas pesar tu maleta y puedas ajustar el peso a lo que te pide la aerolínea. Ya con eso podemos pasar el control migratorio y de seguridad. Esto es después de pasar los controles, las tiendas que están dentro del aeropuerto, nuestras últimas horas en Chile. Nos habíamos despedido ya de nuestros papás y comenzaba la emoción de que por fin llegó el tan esperado día. Tantos años ahorrando y soñando con viajar a Japón, como le pasa a mucha gente, y por fin ese sueño se estaba cumpliendo. El Terminal 2 por dentro tiene espigones o zonas de embarque denominadas con letras. Nosotros tuvimos que buscar una pantalla y esperar a que apareciera la información de nuestro vuelo. Dice puerta C09, entonces hay que buscar la puerta C09. Caminamos hasta que la encontramos. Donde esperamos había enchufes convencionales y puertos USB para cargar dispositivos. El aeropuerto también tiene internet Wi-Fi, aunque nosotros usamos nuestro internet de Chile. Puerta C09, vuelo AA940 hacia Dallas a las 22:45. Y esta es mi tarjeta de embarque de vuelo. Grupo 6 de embarque, asiento 25L. Sí, aquí estamos esperando nuestro vuelo. Lo malo es que este nuevo terminal del aeropuerto tiene vistas horrendas de avión. ¿Por qué no diseñaron algo mejor para poder apreciar los aviones? A nosotros ya nos tocaba embarcar. Estamos entrando a nuestro avión de American Airlines, este Boeing 787 Dreamliner, en los asientos económicos, fila 25, asientos K y L, al medio y ventana. Y vemos justamente uno de los asientos económicos de este Boeing 787 de American. La configuración de asientos económicos tiene asientos dispuestos en 3, 3 y 3. Nosotros quedamos en el lado derecho. Boeing 787, avión de manufactura estadounidense. Estamos felices, emocionados, ilusionados. Es el inicio de nuestras épicas vacaciones. Esto es el espacio que tengo en el avión, 31 pulgadas o 79 centímetros, una regular distancia entre asientos, y tenemos que abrocharnos el cinturón de seguridad. Frente al asiento hay un control remoto de varias funciones, existen enchufes multitipo de 110 voltios, debajo de la pantalla existe un puerto USB para dispositivos y tenemos la pantalla de entretenimiento individual. Junto con eso tenemos una mesa desplegable que puede hacerse grande o pequeña según lo que necesites. Aquí Belén está cargando su celular usando el enchufe multitipo. En los asientos podemos ver las almohadillas que trae para la zona del cuello.
al costado, con el número de asiento, está el botón de reclinación de este asiento. Arriba de nuestras cabezas hay luces de lectura y aire acondicionado. Para las luces, otra pasajera me enseñó que se acciona con el control remoto. Estos son los espacios para guardar equipajes arriba de los asientos y la ventana es electrónica. Tiene grados para dejar pasar la luz. Al lado de nosotros hay otro avión de American Airlines de otro vuelo, pero que va a Miami. De servicio a bordo nos ofrecieron audífonos sencillos para la pantalla de entretenimiento. Son audífonos económicos, baratos, y había una bolsa en cada asiento. Esta bolsa incluye una frazada y una almohada o cojín. De todo, la frazada era lo mejor, suave y agradable. Primera vez que yo volaba en American Airlines, primera vez que yo volaba a Estados Unidos. Ya Belén había volado antes. Empezamos el taxeo, los primeros movimientos del avión dentro del aeropuerto. El vuelo estaba lleno, completo, todos los asientos vendidos para volar hacia Estados Unidos. Ya he vivido vuelos internacionales, pero a Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, que son países más cercanos, latinoamericanos. Primera vez que viajo a un lugar donde todo es en otro idioma y con culturas tan distintas. Para mí Brasil, aunque hable en portugués, lo entiendo igual. Llega el momento del despegue. ¡Estamos volando! Vemos el iluminado Aeropuerto Internacional de Santiago. Adiós Chile, adiós Chile, nos veremos, nos veremos. Lo raro es que despegamos hacia el sur, ni idea de por qué, pero ese hecho nos regaló vistas muy bonitas de Santiago cuando el avión estaba haciendo el viraje en el aire. Pensar que estaremos lejos por casi un mes, un poquito más en mi caso, porque aunque son vacaciones, nuestro viaje por Japón lo planificamos para hacer largo, lo más largo que se podía. Bonito ver Santiago de esta manera y despedirse así de nuestro querido país. Cerca de la medianoche de Chile, las azafatas o tripulantes de cabina pasaron por nuestros asientos para ofrecer la cena. Esta es la versión de pollo, puré de papas con pollo. Lo otro eran fideos con salsa Alfredo, parecido a eso, y llegan con cubierto de plástico. Junto a eso ofrecen vinos, cervezas, bebidas o gaseosas, néctar o jugo, agua mineral. La versión completa de la cena queda así. Los fideos estaban ricos, pero el pollo con puré estaba mejor. Esa fue mi impresión. Hay agua mineral Crystal Geyser de Benton, Tennessee. Viene aceite de oliva, galletas de soda, mantequilla, un triángulo de queso crema. El queso crema estaba muy rico. Y había pan amasado, ideal para poner la mantequilla. ¿Qué más exquisito que el pan con mantequilla? Uy, a mí me encanta. Además de lo anterior, venía una ensalada de tomate, papas en cuadraditos, lechuga verde y lechuga morada. De postre había una torta de 3 leches pequeña, pero muy rica también. Me pareció una cena contundente. Yo hasta pedí néctar como adicional. Podías pedir cosas para beber y complementar. Antes de volar, en la pantalla nos mostraron el video de seguridad de American Airlines, lo mismo que explican las azafatas o tripulantes de cabina. El video venía con subtítulos en inglés en este caso concreto. Un punto fuerte de American Airlines es que tienen muchos idiomas, porque van a muchos destinos, muchos países. Sin embargo, a mí que me gusta escuchar música, el catálogo no es tan grande o con discos completos como en otras aerolíneas que yo conozco. Me quedé escuchando unas listas de reproducción, Better Than Ice Cream, pero en realidad no hay tantos artistas conocidos. De películas, ahí el catálogo es algo mejor. Como muestra les puse un poco de las películas infantiles. Estaba Intensamente 2, Inside Out 2. Puedes poner subtítulos,
recuerdo que esa película la vi en el cine de La Serena. Me trae recuerdos de un viaje épico desde Cusco, que ya algunos saben, y que está en proceso de edición. Dentro de la sección de Mi vuelo, es posible acceder a los mapas de algunos aeropuertos, principalmente aeropuertos de Estados Unidos. Esto me pareció genial para planificar conexiones. Y de lo obvio, mi parte favorita es cuando despliegas el mapa de vuelo y ves la ubicación del avión, la trayectoria del vuelo, las cosas que eventualmente podrías ver. Es un vuelo nocturno, así que no veremos nada de nada. Es una lástima, pero por lo menos está la experiencia de volar. Si hurgas en los contenidos, porque yo exploré casi todo lo que ofrecía la pantalla, están guardados algunos videos de países. Este es el video de la entrada a Estados Unidos, que te explica todos los trámites que toca hacer, las declaraciones, la aduana, el control migratorio, todo. Es el mismo video que aparece cuando aterrizas. Y del lado inverso también pillé el video de cuando llegas a Chile y tienes que hacer las declaraciones fitosanitarias del SAC, la declaración de aduanas, y muestra los paisajes chilenos dándote la bienvenida. Personalmente creo que nuestro video es muy bonito. En la ubicación donde están los baños hay unas luces de colores, indicadores que te ayudan a ver si está ocupado o está disponible. Por ejemplo, ahora yo estoy esperando a que se desocupe alguno de los dos baños. Esta versión del Boeing 787-8 trae 7 baños. Ya estoy dentro del baño de avión. Arriba tenemos extractores de aire, prohibido fumar. Este es el espejo. ¡Saludos! ¡Suscríbete! Aquí tenemos dispensador de toallas de papel. Hay vasos de papel. Vemos el lavamanos. Tenemos jabón de espuma, muy agradable. La llave de agua funciona sin contacto. Y con los botones regulamos la temperatura del agua. Con el botón rojo saldrá más caliente y con el azul saldrá más fría. Junto al espejo tenemos más toallas de papel para secar las manos. Debajo del lavamanos tenemos rollos de papel higiénico. Vemos 2 rollos en este baño. Tenemos mudador para bebés o guaguas. Y este botón azul sin contacto funciona para tirar la cadena del inodoro. Tenemos la iluminación. En la puerta tenemos percheros para la ropa. Y aquí vemos la agarradera de la puerta junto con el seguro para cerrar o trabar el baño. Algo que me faltó mostrar es el basurero, que se usa de esta manera. A mí me costó encontrarlo al principio. Y ahora sí puedo salir del baño. La puerta del baño de estos aviones Boeing es plegable. El vuelo fue tranquilo. La mayor parte del tiempo dormimos. Hubo algo de turbulencia frente a las costas de Perú, pero nada tan terrible. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con esta aventura. Este avión de American Airlines es un Boeing 787 Dreamliner, manufactura estadounidense, año 2015, con 20 asientos Business o Premium, 28 asientos Premium Economy, un intermedio, y 186 asientos económicos, capacidad para 234 pasajeros. Matrícula N801AC de Estados Unidos. El costo total de los vuelos ida y vuelta en American Airlines desde Santiago de Chile a Tokio con escala en Dallas fue de 1.840.000 pesos chilenos, emitido el 19 de enero de 2024, 10 meses antes. Al cambio de esa fecha eran $2.007. Desde Chile puedes volar a Japón haciendo una escala en Estados Unidos usando Houston, Nueva York, Los Ángeles, Dallas o Atlanta, según la combinación de los vuelos. Otras opciones de una escala son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Países Bajos y México. La opción de Ciudad de México me parece súper interesante. Con los vuelos directos de Aeroméxico y ANA hacia Tokio, solo aparecen LATAM a veces, pero Aeroméxico ni tampoco ANA lo ofrecen desde Santiago en sus sistemas. Sería un golazo si ofrecieran, porque evitarías la escala en Estados Unidos. Reconozco que mis prioridades eran conectar con ANA en Houston, pero United no estaba volando desde Santiago en esa fecha. Y el sitio web de LATAM falló cuando quisimos comprar los pasajes conectando con HAL,
afortunadamente sin cargos en la tarjeta de crédito, pero falló. Elegimos American Airlines entonces porque podíamos elegir los asientos de todos los vuelos. Esto no ocurre en ANA o en HAL, incluso teniendo códigos compartidos. Y lo otro es que el precio era muchísimo más barato que combinándolo con HAL. Agradezco a mis queridos miembros y personas que aportan con sus super gracias. Gracias por apoyar el trabajo de hacer estos videos y esta linda comunidad. Agradecido también de mis lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En todas las descripciones de los videos están los datos de cada transporte, de cada viaje, y está el link del supermapa, donde están todos los videos con una ubicación geográfica. Este video lo encontrarás en el aeropuerto de Tokio Narita. La pantalla del vuelo indica que estamos en las aguas internacionales cerca de Estados Unidos, en el Golfo de México o Golfo de México. Nos queda poco tiempo de vuelo hasta llegar a Dallas. Dormí súper bien. La tripulación del avión pasó por nuestros lugares ofreciéndonos el desayuno. Es un chocolate, una barra de cereal de avena Quaker y un pan de queso con jamón, tipo ciabatta. Para beber había jugo de manzana, jugo de naranja, té o café. Por las grabaciones hay algo que no conté pero que es importante saber. Esto mientras estamos llegando a Estados Unidos. En el aeropuerto de origen, en este caso Santiago, pero también pasa en otras ciudades, antes de abordar el avión te hacen un control adicional. Revisan tu equipaje de mano por todas partes y dentro de eso hay ciertas reglas estrictas con los líquidos. Todos los líquidos sobre 100 ml te los botan. Yo había revisado mi mochila por lo mismo, pero se me olvidó un alcohol gel y un bloqueador solar. Eliminados a la basura. Esa revisión extra es normal. Y después, en Estados Unidos, en el control de seguridad, te tienes que sacar los zapatos, los aparatos electrónicos quedan afuera de los bultos, te pesan, te pasan por un escáner, te toman fotos, es tremendo leseo. Los controles no los grabé por razones obvias, pero te lo cuento. En cuanto a nosotros, vemos las luces de la ciudad de Dallas, estamos llegando a esta gran ciudad del estado de Texas. Para American Airlines, y lo veremos sobre todo cuando estemos en el aeropuerto, Dallas Fort Worth es la casa matriz y punto de conexión principal, hub, de esta aerolínea. Esa es la razón de volar a Dallas y no llegar a otra ciudad. American centraliza lo que más puede en Dallas y desde aquí va distribuyendo a los pasajeros en otros vuelos hacia sus destinos finales. Bienvenidos entonces a Dallas Fort Worth, nuestro aeropuerto de escala en Estados Unidos con American Airlines. Fue un vuelo cómodo y agradable, mejor de lo que esperaba. Después de los asientos económicos, vemos Premium Economy, que tiene más espacio y los asientos se ven mejores, pero no voy a poder mostrarles los asientos Business porque toca salir de avión por esta puerta y no alcanzamos a ver eso. La vista de avión acá en Dallas es mucho mejor que en Santiago, por lo menos, algo bueno. Del aeropuerto de Dallas, en Santiago no se etiquetaron las maletas con una cinta roja. Con eso, la aerolínea llevaba la maleta directo al otro avión. Pasamos a buscar el equipaje, pero ya lo habían llevado. Otra ventaja de volar en American Airlines. En migraciones nos tocó una fila larga. Nos hicieron preguntas, pero estábamos por vuelos de conexión y viajamos por vacaciones, entonces no hay mucho que decir. Nos timbraron, pasamos. Nuestro vuelo sale en la puerta D29 a las 11:40. Desayunamos en un McDonald's. Yo me pedí un néctar con unos panqueques. Esta cosa está en la puerta D29, donde sale nuestro avión a Japón. La emoción de estar aquí en Estados Unidos haciendo esta escala y paso previo para por fin conocer Japón. El aeropuerto Dallas Fort Worth es gigante, de los más transitados de todo el mundo, súper moderno. Hay unas vistas muy lindas de los aviones. Nosotros, antes de volar, tuvimos que tramitar la ESTA, una autorización de viaje. Como chilenos tenemos el beneficio de visa waiver, no tenemos que tramitar la visa, pero sí tenemos que pagar una tasa de $21.
todo se hacía por internet con una aplicación, había que escanear el pasaporte. Hablo en pasado porque es lo que vivimos nosotros, pero desconozco cómo serán las cosas en el futuro. Algo súper divertido de esta escala fue conocer Skylink, el transporte que conecta los terminales del aeropuerto Dallas-Fort Worth. Son 5 terminales. Entramos para hacer un viaje corto de una sola estación. Es un people mover, un monorriel pequeño. Tiene varias estaciones, más de una en los terminales. La cosa es poder acercar lo mejor posible a las personas que deben hacer una conexión. Fue gracioso porque este viaje fue el primero de varios monorrieles que pude conocer en esta travesía. Listo, llegamos. Vemos el flujo de Skylink, cómo se va moviendo entre terminales. Y aquí vemos cómo llega uno de los vehículos de Skylink. Ahora nos toca bajar porque las estaciones están varios pisos más arriba. Este es nuestro avión Boeing 777 de American Airlines. Lo reconozco porque justo la visión está obstaculizada por ese palo desgraciado. Traté desde muchos ángulos para una foto excelente, pero el poste la jode. Primer vuelo en 777. En el aeropuerto cargamos nuestros celulares usando las conexiones disponibles. Pronto nos toca el embarque en este vuelo a Tokio Narita. Algo podemos ver de los asientos business, los mejores. Ahora vemos Premium Economy, la categoría intermedia de este avión. Fila 32, asientos K y L al medio y ventana. Finalmente ya estamos con nuestra gente en los asientos económicos de este avión Boeing 777, un clásico de este fabricante estadounidense, con un espacio similar al avión anterior. Entonces hay espacio para guardar maletas en la parte de arriba, son más pequeños que en el Boeing 787. Belén está disfrutando y ven la reclinación del asiento como muestra, así queda el asiento. Versión Boeing 777-200 con su hoja de seguridad. Emocionante igual, poder volar en estos aviones más antiguos, poder probarlos. La pasajera del lado todavía no había llegado. El espacio entre asientos son 31 a 32 pulgadas, parecido al otro avión. Junto con el estuche tengo la mesa desplegable que puede ser compacta o expandirse, hacerse más grande. En el apoyabrazos está el número de asiento y el botón de reclinación. Todo es parecido al otro avión. Con el control remoto podemos accionar la luz de lectura. Arriba también tenemos aire acondicionado. Debajo de la pantalla hay puertos USB y tenemos estos enchufes multitipo de 110 voltios para conectar dispositivos. La configuración interna es 343. Es más denso todavía y suena a equipo de fútbol. Como servicio, también nos ofrecieron audífonos para la pantalla, además de tener una bolsa de plástico con frazada y almohada. Como extra que no grabé, te dan toallas calientes, esto último adaptado al público japonés. En general todo está estandarizado. La pantalla de este avión tiene muchísimos idiomas. American Airlines vuela a más de 30 países desde Dallas. Y como detalle que me gustó, el video de seguridad de American Airlines apareció pero con voz japonesa. Ese mismo video pero con otra voz y con subtítulos en japonés. No sé por qué será, pero escuchar el sonido de idioma japonés para mí es súper agradable, aunque muchas veces no entienda nada. En este viaje volaré en el asiento del medio. Le cedí la ventana a Belén, lo que hace un hermano, porque yo amo las ventanas. Ya estamos volando sobre Dallas, Texas, abandonando el suelo de Estados Unidos para por fin ir a Japón, a tierras niponas. El vuelo tiene vistas muy bonitas, lo recuerdo y sonrío, porque de verdad que fue un momento, un viaje súper memorable. Ir a Japón para mí es el viaje de mi vida. Sobrevolando en Estados Unidos, llegó el almuerzo
nos toca comer. Hay cubiertos de plástico y palillos de madera pensando en Japón. Esto es la visión del almuerzo completo, lo veremos a detalle. De platos principales había arroz con pollo acompañado de una salsa dulce o el mismo arroz pero con cerdo. Hay pan, aceite de oliva, mantequilla. El paquete es un queque, un brownie de chocolate con una cubierta de avena y canela. Aztec Cinnamon Bar, dice en el paquete. Tenemos el agua mineral Crystal Geyser, el agua es rica. Tenemos ensalada de zanahoria y lechuga, junto con un pote de fideos con camarones y unas ramitas y hojitas. No me sé los nombres específicos. Y yo pedí una lata de bebida o gaseosa. Todo eso. En la pantalla del avión, yo iba siguiendo en qué lugar estaba el avión. Me gusta ver los mapas en estas pantallas. Y una zona interesante fue cuando pasamos cerca de Denver, del estado de Colorado. El avión pasa por encima de una cordillera, las montañas rocosas o montañas rocallosas. La visión de estas montañas era algo súper bonito. Todavía había algunas puntas con nieve. En invierno debe ser mucho más lindo todavía. American Airlines ofrece la opción de internet Wi-Fi, pero es de pago. Tienes que pagar para tener una conexión. Yo no lo ocupé porque no necesitaba internet dentro del vuelo. La trayectoria del vuelo es interesante porque volamos hacia arriba, yendo hacia los extremos, hacia el polo. En el estado de Washington, el que corresponde con la ciudad de Seattle, empezamos a ver tierras cubiertas completamente de nieve. Mucha nieve. Esto es el límite con Canadá. Unas vistas impresionantes y muy lindas. Me parecieron hermosas. Vemos la trayectoria de avión en el mapa. Cruzamos Estados Unidos. Estamos volando en la costa de Canadá. Ya en el Océano Pacífico, en una zona de fiordos del sur de Canadá, Columbia Británica y de Alaska. Y de solo nombrar estas cosas me acuerdo de libros, de aventuras, de diarios de viajeros. Pensar que yo ando nombrando estos lados, yo estoy volando por acá. Lo malo es que por el tiempo atmosférico muchas de estas cosas estaban tapadas por las nubes, incluyendo nuestro paso por el mar, volando sobre las aguas del Océano Pacífico, que acá tienen temperaturas gélidas en el Golfo de Alaska. La pantalla, el sistema de entretenimiento y los contenidos son casi los mismos que en el vuelo desde Santiago. Yo vi Bohemian Rhapsody, esta película sobre la vida de Freddie Mercury y Queen. De cosas que no había visto en mi vida, vi la película de Garfield, la vi completa, estaba buena. Y sin embargo, lo mejor de todo el vuelo de American Airlines fue esta joyita. Encontré una película de cine japonés, River, de 2023, que es muy divertida. A mí me encantó, me reí mucho, porque es una comedia sobrenatural en un pueblo termal japonés, donde el tiempo se repite cada 2 minutos. Es un bucle infinito y cada vez se vuelve más desquiciado. Fue muy divertido, a mí me encantó. Me hizo reír mucho. La pantalla, obvio, tiene la opción de ver el mapa de vuelo. En una de las funcionalidades podemos ver la trayectoria actual y futura del avión, todos los lugares donde estaremos pasando en este vuelo de Estados Unidos a Japón. Y en los mapas de aeropuertos es posible ver el mapa del aeropuerto de Tokio Narita, que igual puede ser útil. La indicación de no disponibilidad es análoga, año 2000. Estoy en el baño del Boeing 777, arriba hay extracción de aire, iluminación, el clásico espejo, dispensadores de vasos y papel, el lavamanos. El jabón también es de espuma y dependiendo de la llave que usemos, sale agua caliente o agua fría. El antecesor de lo que tenemos en el 787. Al lado está el basurero, abajo tenemos 2 rollos de papel higiénico, el espacio del baño, el inodoro del avión, el botón azul, push, acciona la cadena de inodoro y tenemos un mudador de bebés. Ese es el dispensador de papel. El sistema de las puertas es el mismo con seguro para trabarla, agarraderas y percheros.
podemos ver la evolución de estos aviones de Boeing y compararlos. Al igual que el otro, la puerta de baño es plegable y al quitar el seguro se apagan las luces principales. Dentro del vuelo había muchas personas durmiendo, el avión a oscuras y con ventanas cerradas. Cerca de 7 horas de vuelo, llegó una caja de snack. Para beber pedí jugo de manzana, que rico, y de comida había un pan con jamón, queso y algo picante, y la bolsa era de guisantes verdes horneados. Nosotros le decimos arvejas, en México le dicen chícharos. ¿Y a qué se parece? Sabe a como soufflé de papas fritas. Es muy raro. Pero es rico. ¿Sí? Belén también llevó malvitas, marshmallows envueltos en chocolate. Yo le compartí unos a la pasajera del lado. Era una chica japonesa súper linda. En la vida hay que compartir. El mapa nos indicaba algo maravilloso. Estamos volando encima del Parque Nacional Katmai y lo que vemos es Alaska. Curiosamente no está llena de nieve. Yo pensé que estaría todo blanco como lo que vimos antes. Esa es la imagen mental que uno tiene de Alaska, todo congelado. De todas formas, sigue siendo impresionante. Agradecido de Dios de tantas cosas bonitas de mi vida. Ya más adelante, el avión sobrevuela el mar de Bering, el mar que separa a Rusia con Estados Unidos. Mirando el mapa y revisando los mapas de vuelo, cada día es una ruta o versión diferente. En esta ocasión nos acercamos mucho a la latitud 60 norte. En el equivalente del sur estaríamos volando debajo de Ushuaia y Puerto Williams, entre América y Antártica. Una cosa así. Yo estaba sonriendo con la aventura y con los lugares que estábamos pasando. ¡Qué bacán! En la pantalla general del avión, que ocasionalmente aparece en japonés, vemos que estamos volando por debajo de la isla Nunivak y la isla San Matthew. Y uno de los hitos humanos de este mar es la línea internacional del cambio de fecha. Cruzando el mar, dejamos de estar en el lunes 28 de octubre y entramos en el día martes 29 de octubre. El avión fue bordeando el territorio ruso sin entrar. No podíamos ver mucho por las nubes, había grandes tormentas de nieve allá abajo en la superficie. Cerca de las islas Kuriles despejó un poco y podíamos ver algo del mar que se veía hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Les parece que veamos la ficha? Este avión de American Airlines es un Boeing 777-200, manufactura estadounidense, año 2000, con 37 asientos business, 24 asientos premium economy, el intermedio, y 212 asientos económicos, capacidad para 273 pasajeros, matrícula N794AN de Estados Unidos. Si viajas a Tokio, lo otro es considerar la ubicación de los aeropuertos. Narita está más lejos y Haneda está más cerca. Puse como referencia a la estación de Tokio, que está en el centro de la ciudad. ¡Japón! ¡Japón! Estamos volando relativamente cerca de Japón, de la isla de Hokkaido en el norte. Yo estaba ilusionado con poder ver algo de Japón. Veía cada rato la ventana, grabar algo de esa isla, pero había que verla con un telescopio, porque desde el avión por lo menos no vimos nada. Aquí nos llegó otra comida. Esto nos sorprendió gratamente, no esperábamos más comida. Es un arroz con huevo revuelto, papas, orégano, pimentón. Era algo picante, es difícil de describir visualmente. Lo acompañé con Coca-Cola en un vaso plástico y de frutas teníamos melón, piña y uvas. La tripulación nos dio estos papeles. El papel amarillo es una declaración de aduanas y el papel blanco son tus datos personales, propósito de la visita, lugar donde te quedarás en Japón junto con un cuestionario. Ahora, como el video es el vuelo integral desde Santiago a Tokio, no solamente veremos la parte del vuelo en el avión, sino lo que es aterrizar en Tokio Narita en este caso, y todo el camino que recorrimos para llegar finalmente a nuestro hotel en Tokio, junto con algunas decisiones. La idea es compartirles todo,
No sé cómo voy a ir publicando los videos de Japón, porque son muchos y editar toma bastante tiempo. Sí me gustaría publicar una versión larga y resumida con los 40 días de viaje, una aventura épica que merece ser contada día por día, como si fuera un libro, pero acá en YouTube. No sé todavía cómo lo voy a hacer, pero ya lo iré pensando. De nuestro vuelo como tal, Japón estaba llorando de emoción porque llegábamos. Las nubes estaban sobre el aeropuerto de Narita y sobre Tokio, con lluvias. Todo el día estuvo lloviendo, la tarde y la noche tuvimos lluvias, incesantes lluvias. Al día siguiente también llovió. La emoción de que llegábamos, ¿cierto? El cielo se emocionó. Hemos llegado al aeropuerto de Tokio de Narita. Yo todavía no me lo creo. Pasaron varios días de incredulidad. Onda, pellízcame porque de verdad no creo que estoy en Japón, pero estoy. Fue emocionante. Fue emocionante. Por fin estamos en Japón. 3:30 de la mañana en Santiago, 15:30 en Tokio, 12 horas de diferencia. Al bajarnos de avión, la grabación quedó mejor para retratar los interiores de este avión Boeing 777 de American Airlines. Quedé contento con el viaje, con la comida, con la atención de la tripulación. Yo no tenía muchas expectativas de American, soy sincero, pero cumplieron bien. Llegamos bien a destino, fueron buenos vuelos, así que gracias. Aeropuerto de Tokio Narita. Me parece que es el aeropuerto más grande de Tokio. De lo que anoté, en el control entregas el papel blanco, te toman una foto con tu pasaporte para ver quién eres tú, y por internet puedes hacer lo mismo con un QR. Después pasas a buscar tus maletas y llegas a aduana, y ahí entregas el papel amarillo y tu pasaporte. Eso es todo. Nosotros como chilenos no necesitamos visa para visitar Japón. Cada país tiene distintos requisitos de ingreso. Personalmente no me preguntaron nada, pero yo igual llevaba toda la información del viaje ordenada en una carpeta, todo escrito en inglés, con las direcciones, los hoteles, desplazamientos, mapas, todo. Ya afuera, acá en Japón, este primer día teníamos que hacer un montón de trámites para el viaje, y te los contamos todos. Lo primero fue enviar nuestras maletas al hotel. En Japón los transportes no están tan adaptados a viajes con bultos grandes y estar combinando trenes o transportes con maletas es un leseo. Por eso existen estas empresas como Yamato que transportan tus maletas al hotel desde el aeropuerto o de hotel a hotel. Esta vez nos salió 2100 yenes cada maleta. El precio depende del tamaño, el peso y hacia dónde la estás mandando. El aeropuerto de Narita tiene estación de tren, tiene varios trenes. Los principales o más rápidos son Narita Express de JR, Japan Railways, y tiene horarios o servicios hacia estación de Tokio, Shinagawa, Shibuya, Shinjuku, Yokohama o Funa. Son servicios expresos para allá. La competencia es Skyliner de Keisei, ese tren precioso que te deja en Nippori y Ueno. Hice un mapa. La línea verde tiene los viajes del JR Narita Express. En azul están los trenes Keisei Skyliner y Keisei Sky Access que van a Keisei Ueno, y en línea roja aparece el tren Keisei Access Express que pasa por el metro Asakusa y usa la línea Keikyu para ir al aeropuerto de Haneda. Otra opción más. Nosotros calculamos que si viajábamos en tren llegaríamos a combinar en plena hora punta y no teníamos tarjeta de transporte público. Había que resolver unas cosas primero. Preferimos evitar ese infierno de hora punta japonesa y compramos un boleto de bus a la estación de Tokio, 3100 yenes cada uno. Este es un bus interno del aeropuerto de Narita para conectar terminales, transfer gratuito. Narita tiene 3 terminales y toda esta área es un terminal de buses. Son andenes o paraderos donde están distintos servicios que conectan con Tokio y ciudades cercanas. Nosotros teníamos que buscar el andén 17. Nuestro boleto decía andén 17, salida 17:35. Viajamos en uno de estos buses naranjos, Airport Limousine. Se ven varios servicios y frecuencias de las distintas plataformas.
Ahí llegó nuestro bus rumbo a la estación de Tokio, bus Hino Selega del año 2018. Podíamos transportar maletas que hubiéramos querido. Y así es por dentro. Este bus Airport Limousine, con asientos económicos de bus interurbano. Está la cabecera o nuquera, agarradera o pasamanos. Hay una mesa bien pequeña desplegable, estuche para guardar cosas y el espacio entre asientos. Estos buses naranjos salen desde distintos puntos de la ciudad, tanto a Narita como a Haneda, sirven a los dos aeropuertos. Salimos puntuales, el viaje hacia Tokio fue con unas lluvias incesantes, mucha lluvia, rezago del verano porque había lluvia, pero también algo de calor y de humedad, ese tipo de lluvia. Nosotros viajamos en otoño, el viaje es largo pero bonito. Estamos de verdad en Japón, no es un sueño. Estamos en Japón. Agradecido de Dios, de la vida, de mi familia y de tantas cosas que pasaron para poder vivir esta aventura. Llegamos al estacionamiento de un edificio Teco Building muy cerca de la estación de Tokio, 19:05, 1 hora y media de viaje aproximadamente. Caminamos y llegamos a la estación de Tokio a resolver el trámite de JR Pass en una oficina. Como turista, si vas a Japón, puedes comprar un JR Pass, un pase de viajes ilimitados de los trenes JR, Japan Railways, los ferrocarriles de Japón. JR tiene cobertura en casi todas partes. Es una red ferroviaria de ensueño y puedes prácticamente recorrer todo el país usando el tren. Nosotros compramos una orden de este pase. Muestras la orden junto con tu pasaporte timbrado y te darán el JR Pass. Yo llevé una hoja con todos los trenes que quería reservar, horarios, el lado donde quería las ventanas, todo organizado. La persona que nos atendió nos reservó todos los boletos, nos vendió este portatarjetas precioso del Monte Fuji para guardar el pase. Ahora quedaba otra misión, obtener una tarjeta de transporte público, que son súper poderosas, porque sirven para pagar el transporte urbano de todas las ciudades. Pagas metro, micro, tranvía, monorriel, todo. Y también puedes usar el saldo para comprar en tiendas y hasta máquinas de bebida. Es prácticamente una cuenta vista. En la oficina de JR Pass nos enseñaron cómo comprar una tarjeta Suica personalizada. Misión cumplida, tenemos la tarjeta. Estación de Tokio, entonces ya tenemos nuestra tarjeta Suica de JR. Podemos hacer todos los viajes que queramos en transporte público. Todo resuelto ya primera tarde. Y ahora por fin podemos viajar a nuestro hotel para descansar. Nuestro primer tren JR, la línea Yamanote de JR, que es un tren de circunvalación de Tokio. Es una de las líneas más transitadas y usadas de todo el mundo. No solo de Tokio, esta línea recibe 5 millones de usuarios al día, mueve el doble que todas las líneas del metro de Santiago juntas, y de verdad estamos en Tokio. Perdón que sea repetitivo, pero es que no me lo puedo creer todavía. Estoy en la Yamanote. Estamos en Chimbachi, la estación donde tenemos que combinar. En Japón, en los trenes marcas tu tarjeta al entrar y después marcas al salir, porque se cobra por tramos. 146 yenes en este viaje corto en la Yamanote. Con lluvia nos toca combinar en estación Chimbachi con el servicio de otro tren para llegar a nuestro destino. Ya vamos rumbo al hotel. Este es el tren Yurikamome, que es un tren que está elevado, una experiencia súper vistosa, especialmente cuando el tiempo está soleado. Este tren es la experiencia futurista que te hace sentir en Japón, en Tokio, este país donde el futuro es presente. Por fin estamos llegando a nuestro hotel. Para mí es el tren urbano más lindo de todo Tokio y Japón, bien que vale la pena el paseo, y será nuestro tren de cabecera en algunos días de estadía que nos quedaremos por esta zona. Estación Chiyomae, 388 yenes, la gracia del viaje de Yurikamome. A cuadras de la estación Chiyomae
llegamos finalmente a nuestro hotel. Por fin, después de todo el viaje, llegamos al hotel. Hotel HAL City Tokyo Toyosu, relacionado con Japan Airlines, con HAL. Y será nuestra primera estadía en Tokio, en este viaje largo recorriendo Japón. Cada hotel tendrá su video dedicado para que los conozcas. De mi parte, gracias por la sintonía. Agradecido de Dios por cada cosa de mi vida y este viaje maravilloso. Espero que hayas disfrutado mucho, que te sirva si estás planeando viajar a Japón. Traté de compartir todos los datos, todas las cosas. Que tengas bonita semana y eso. Chau, que estés muy bien y sigas viendo los demás videos que vienen.